Hola a todos, soy Max Asconi y les doy la bienvenida al Astrológico. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Venus, la estrella de Afrodita entrando en el signo de Tauro. Este es un tránsito que estamos esperando, un tránsito bastante armónico, bastante bueno, que podría ser bastante prometedor. Así que vamos a vamos a dar un poco de detalle acerca de qué significa Venus, qué significa Tauro. ¿Cómo es que esto podría dar un simbolismo o un signo de que están sucediendo cosas buenas? Y finalmente vamos a ir mirando cómo esto también afecta a cada uno de los signos ascendentes. Así que es necesario para este video que también sepas tu signo ascendente y conozcas un poco más tu carta, un poco, para que puedas ubicar más o menos dónde Venus va a estar transitando durante su periodo en Tauro. ¿Qué ha estado pasando con Venus últimamente? ¿Qué es lo que ha hecho este planeta? Bueno, las últimas semanas Venus ha estado en Aries. Primero estuvo en Piscis en febrero, gran parte de febrero estuvo en Piscis, pero ya entró en Aries en marzo. Y en Aries Venus tiene una situación, podríamos decir que un poco compleja, porque primero está en un lugar contrario a su signo, que es Libra. Uno de los signos de Venus es Libra, además de Tauro. Y en esta situación ella tiene una posición de exilio o como estar en destierro o en un lugar que no le pertenece para nada, completamente fuera de lugar. Y esto hace que, si bien Venus se muestra como Venus, a la larga tiene que hacer las cosas un poco más apurada, un poco más con mucha más velocidad, mucho más presionada. Entonces esta forma que tiene Venus, de la que ya vamos a hablar, se ve un poco distorsionada. Aún así ya puede actuar, pero se puede sentir en el ambiente que las cosas van yendo un poco rápido, un poco presionadas. Durante este tiempo que estuvo en Aries también tuvo una conjunción con Júpiter, que estos son los dos planetas benéficos dentro de la astrología, y esa conjunción pudo haber sido una muestra de un muy buen tiempo, dependiendo de dónde está Aries en tu carta natal. Pero es principalmente esta muestra de algo favorable, algo que está ocurriendo, un acuerdo, alguna idea, relaciones que llegan a un momento inicial o también temas de creencias que llegan como a florecer o a nacer de cierta forma. En Aries, Venus estaba recibida por Marte. Siempre que miramos cuando un planeta está transitando por un signo, nos fijamos en qué planeta rige ese signo, y Aries es regido por Marte y Marte está en Géminis, por lo tanto hay un contacto de sextil y esto hace que Venus esté recibida, eso es bueno. Aún así está en esta situación compleja de estar aún en Aries. Y por un tiempo también Venus tuvo un sextil con Saturno, mientras Saturno estaba en Acuario, y cuando ya Saturno entró a Piscis, ya Venus no fue capaz de ver más a Saturno. Por lo tanto, Venus en Aries solamente tiene contacto con Marte y tiene contacto con Júpiter. Y ahora viene este tránsito de Venus hacia Tauro que nos deja en un plano o en un momento completamente diferente, donde las energías o las formas y los símbolos que trae Venus caen de una manera bastante distinta, y pues vamos en cierta forma a experimentarlo de una manera diferente. Lo bueno es que en esta ocasión Venus va a pasar por Tauro y en cierta forma va a cimentar el espacio para lo que viene más adelante, porque también después de Venus va a entrar Mercurio y por último va a entrar Júpiter, bueno, además del Sol, que también va a entrar en Tauro en un tiempo más. Pero Venus va a ser la primera en pasar durante este año. Este año están pasando varias cosas en Tauro, tenemos a los nodos allí, hay eclipses en Tauro y Escorpio. También tenemos este momento donde Júpiter va a retrogradar en Tauro, Mercurio también va a retrogradar en Tauro. Entonces Tauro, ya pasando esta época de Aries y después del eclipse que va a haber en Aries, Tauro va a ser un lugar que ya ha sido un poco remecido por estos eclipses que hemos tenido durante los últimos meses, podríamos decir por lo menos el último año, que los eclipses han sido entre Escorpio y Tauro. Este planeta Venus viene a mostrarnos un momento un poco más plácido, un poco más armónico, y que nos está llamando al amor, nos está llamando a la unión, que son los principales significados de este planeta. Entonces hablemos primero de Venus, hablemos de Venus directamente, qué significa Venus y cómo usamos Venus en astrología. Venus también es conocido como la estrella de Afrodita.
En la astrología antigua, vamos a decir, si viajamos hacia la astrología mesopotámica o babilónica, generalmente se atribuía al planeta como si el planeta fuera el mismo dios. Luego eso en el tiempo cambió cuando ya llegamos a la astrología helenística, que es unos pocos siglos después, alrededor del principio de nuestra era, cuando estaba el Imperio Romano. Ahora ya no se veía el planeta como al dios, sino que era un mensajero del dios, la estrella de ese dios, y en este caso era la estrella de Afrodita. Porque esta estrella en general era vista en el cielo como algo bastante positivo, una estrella que es bastante brillante. De hecho, su nombre poético o el primer nombre que tuvo en griego fue Fósforos, que finalmente es como la luminosa y es como la estrella de la mañana. También se le dice Lucibel o incluso Lucifer. Bueno, y eso va cambiando un poco después en las culturas que van atravesando a través de la astrología. Pero en general es muy luminosa y también es un buen presagio cuando se mostraba. En sus características generales tenemos que es una estrella o un planeta nocturno, es decir, pertenece a la secta o al partido, al grupo de planetas que actúan mejor en la noche. También es femenina, eso quiere decir que es receptiva, que tiende hacia la no acción. Y también es húmeda, caliente o fría, y eso va a variar. Este planeta, al igual que Mercurio, es un poco variable en sus cualidades, y eso va a depender principalmente en qué posición está respecto del Sol, respecto de otros planetas y respecto de dónde está ubicada en alguna carta en especial. Pero vamos a decir que en general Venus podría tener tanto aspectos más bien masculinizantes y en otras ocasiones más feminizantes. Pero eso es bastante variable en este planeta. En general, si buscamos los significados de Venus como planeta como tal, los significados de Venus generalmente tienden a hablar acerca de la armonización, nos hablan acerca de la unión, nos habla acerca de ese ligue o ese momento en que las cosas se relacionan y se unen. Por eso, asimismo, llegamos a hablar de amor respecto de Venus, pero no de este amor quizás superfluo o este amor pasajero. Estamos hablando de Venus como este amor que viene desde una unión bastante interna, profunda, que tiene que ver con algo que se siente quizás más allá de los huesos. Es algo que no es tan descriptible porque este planeta es nocturno, por lo tanto es un poco, entre comillas, en nuestros términos es más inconsciente en cierta forma. En general, las palabras que se han atribuido a Venus han sido amor, deseo, placer y también justicia. Pero eso ha variado un poco durante el tiempo. La justicia no siempre ha sido atribuida a Venus, pero por lo general esas han sido las palabras que están como hablando de este planeta. Y en general es hablar acerca de un vínculo. Algo que quizás se ha perdido en el tiempo acerca de Venus es que Venus tiene un área que tiene que ver mucho con la religiosidad, con las creencias o la espiritualidad. Estamos hablando de que Venus es lo que liga no tan solo los vínculos entre personas, sino que lo que liga todo. Es lo que hace que todo se pueda unir. Que nosotros entendamos que una cosa refleja a otra, es eso que se une, eso que une las cosas, los significados de las cosas, es Venus. Que nosotros digamos, en cierta forma, ocupando este ejemplo, que el amor es rojo y es un corazón y lo atribuimos a Venus, eso es debido a Venus, porque Venus une esos significados, porque generalmente Venus une. Ese es su mayor atributo, unión. Y por eso también hablamos de reconciliaciones, de surgimiento de amistades nuevas, de aparición de relaciones amorosas. En general, es este vínculo que sobrepasa algo intelectual, sobrepasa las palabras y más bien un vínculo que logra llegar a otra persona o llegar a otro asunto de una manera bastante más inconsciente o quizás fuera de este ambiente como intelectual. Estaba muy relacionada con Venus en la antigüedad, estaba muy relacionada con rituales espirituales, rituales que tenían que ver con dioses, con las creencias y las religiones de distintas épocas y distintos lugares. Y en cierta forma se habla de que este amar también es conocer a Dios. En cierta forma ahí está esta unión. Es bastante más
cierta forma unido a esta esfera religiosa, esta esfera de la espiritualidad, y no tan solo como el amor simplemente por relaciones amorosas, sino que es más bien una experiencia, es más bien es conocer a otro, es conocer o tener un momento de éxtasis. Las prácticas religiosas que tienen que ver con Venus son más bien de éxtasis. Por lo tanto, tienen que ver con un experimentar que sobrepasa el intelecto o sobrepasa lo que estamos pensando. Y por eso también cuando hablamos de Venus en Piscis hay una unión de almas que va más allá de lo profundo, que rompe barreras. En general eso es, Venus es unión, y de todas las formas había así por haber de unión. Voy a buscar o te voy a mostrar dos autores antiguos. Uno es Valens o Valente, que es del siglo II después de Cristo, y Abu Machar, que es unos siglos después, que quizás nos dan una perspectiva distinta respecto de Venus, que no está teñida quizás con lo que nosotros conocemos como amor, que sea en cierta forma cristianizado muchísimo, y que ciertas áreas del amor o de la intimidad sean en cierta forma culpabilizado o que han quedado como llenas de pecado en cierta forma. Estos autores no tenían necesariamente esa misma concepción del amor ni tampoco de Venus, por lo tanto hay un poco más de apertura al momento de hablar de Venus. Valens dice esto: Venus es deseo y amor. Generalmente indica a la madre y también la época de crianza. Hace sacerdocios. Ahí está. Este tema de religiosidad. Hace sacerdocios. Superintendencias escolares. Esto habla acerca de las personas que se encargaban de los gimnasios en esas épocas. Gimnasiarcas. No era la persona que necesariamente hacía todo que funcionara como el área deportiva y escolar de esos lugares, de los gimnasios, sino que más bien era la persona que tenía el prestigio y el honor de estar a cargo de ese lugar, principalmente de una manera económica. Entonces, era un cargo que generalmente la gente compraba o la gente heredaba de sus padres o de su familia, y era muy importante dentro tanto del ambiente griego en su momento, y después quizás no tanto, pero también fue parte del Imperio Romano. También altos cargos con derecho a llevar anillo o corona de oro. Eso también es muy relevante para la época. En general habla de alegría, habla de amistad, habla de compañerismo. Cuando hablamos de estos tres términos, lo primero que pensamos o necesitamos para que exista esto es confianza. Es vínculo, es relación, unión entre personas. Adquisición de bienes, compra de ornamentos, también es pactos en condiciones favorables. Generalmente los atributos que entrega Venus son bastante favorables, por lo tanto todo lo que vamos a leer acá es bastante positivo. No necesariamente Venus siempre va a actuar de una manera positiva o la más positiva en nuestras vidas o en todo momento, pero por lo general Venus tiene este atributo de ser un planeta benéfico. Y haciendo un paréntesis bastante importante, un planeta benéfico es un planeta que modera, que es capaz de equilibrar. Los planetas maléficos, que en este caso son Saturno y Marte, son los que llevan a extremos, muy extremos, las cosas. Saturno las enfría, Marte las calienta demasiado, y Venus y Júpiter en general moderan. Son los planetas que moderan y equilibran las cosas. En este caso, Venus lo hace a través de las relaciones, a través de la unión, a través del amor, el deseo. También habla de adquisición de bienes, compras de ornamentos, matrimonios, oficios puros. Cuando hablamos de Venus, no es tan solo esta sexualidad derrochada, podríamos decir, o mal vivida en cierta forma, sino que también es algo que habla mucho de pureza. De cosas limpias. Por lo tanto, Venus ahí está ligada también a lo que es ordenado y limpio. También Abu Machar va a hacer algunos énfasis en esta área. También habla de bellas voces, gusto por la música, el canto dulce, la belleza, la pintura, la mezcla de colores tanto en el bordado como en la tintura, la elaboración de ungüentos. Ya estamos hablando de cosas que también trascienden
simplemente las cosas relacionales, solamente relacional, sino que también la expresión que tiene que ver con temas artísticos. Vamos a decir la música, el arte, la estética, los aromas. Los aromas para un tema venusino es muy importante porque el aroma también es lo que provoca que finalmente nos sintamos atraídos a ciertos lugares. También evoca recuerdos por lo general y evoca que nos sintamos atraídos a ciertas personas o a esa persona en especial que nos gusta. Mucho pasa más que simplemente por la vista. A pesar de que la vista en general es algo que no podemos evadir, principalmente el aroma, el olor, es algo muy venusino y es también lo que finalmente nos termina atrayendo más de otros. También Venus hace a los inventores y maestros de estos oficios, así como la artesanía o el comercio y el trabajo de esmeraldas, piedras preciosas y el marfil. Venus hace que los hombres sean hilanderos, trabajadores del oro, barberos y amantes de la limpieza y los juegos. Otorga el cargo de supervisor de pesos y medidas, los patrones de pesos y medidas, los mercados, las fábricas, el dar y recibir de regalos, la risa, el buen humor, la ornamentación, la casa, lugares húmedos. Venus otorga beneficios de las mujeres reales o de la propia mujer. Y otorga un rango muy alto cuando opera en tales asuntos. De las partes del cuerpo rige el cuello, la cara, los labios, el sentido del olfato, las partes delanteras de los pies a la cabeza, las partes del coito y de las partes internas rige los pulmones. Es un receptor de apoyo de los demás y de placer. Eso hay una frase muy importante, es un receptor. ¿Sí? No es necesariamente dador, sino que es más bien receptor. Y el tema del apoyo de los demás, el vínculo con los demás, las relaciones, el compañerismo y la confianza con los otros. Y el placer, los temas placenteros, pasarlo bien, el disfrute, la alegría, el buen humor, la risa, todo eso está ligado con Venus. Rige piedras preciosas y la bisutería, y de los frutos es la reina del olivo. Es de la secta nocturna, como ya les había dicho. Valens dice que rige el color blanco y también el sentido del gusto, todo lo que es muy grasoso. También tiene que ver con Venus. Si hablamos algunas cosas más de los detalles que da Abu Machar varios siglos después, alrededor de 6 siglos después, Abu Machar dijo, bueno, cosas similares. Abu Machar dice que Venus indica mujeres, madres y hermanas, como ya te había mencionado, vestidos, adornos de oro, plata y joyas. También dice limpieza. Venus indica limpieza. Lujo y sociabilidad y bondad, fraternidad. A veces indica soberbia y actitud de superioridad. Entonces ahí tenemos como el aspecto o uno de los aspectos que podría mostrarse un poco más complejo acerca de Venus. También habla de deleite, alegría, canto, baile, música de cuerda y vientos, deleite, alegría, composición de melodías, esencias, olores agradables, juegos de mesa. ¿Qué pasa en los juegos de mesas? Y esto es algo que no tan solo se da en nuestra época, sino que se ha dado hacia épocas anteriores. Desde que el humano es humano, según los registros históricos, tenemos nociones de que se ha jugado juegos de mesa de distintas formas. Y es porque trae a la gente, los une, hace generar momentos de fiesta, agrado, pasarlo bien, compañerismo, reírse. Todo eso es parte de lo que Venus provoca. Matrimonios, como el tema del matrimonio, y también las bodas, como la celebración de la boda. Éxtasis y vértigo, que tienen que ver más bien con prácticas religiosas, que son estos momentos de éxtasis, posiblemente provocado de alguna manera, quizás a través de la música o a través de cierta recitación, podríamos decir, o a través de recitar ciertos mantras o cánticos también, llegar a cierta forma de contacto, podríamos decir, que tiene que ver con algo más bien espiritual. Dependiendo de la época, las creencias es en un dios o son en energías. Finalmente da lo mismo en este sentido, pero esto es bastante ligado a Venus.
Bueno, habla deleite en hombres, mujeres y jóvenes. También habla de bromas, burlas. Venus también habla de adúlteros. Eso también es algo que indica Venus. Cantantes, dulzura, azúcar y miel. También el vino. E indica hacer el amor, sexo entre hombres y mujeres. Y esto quiere decir sexo en toda variedad y de toda forma. Y es hablado de una forma positiva. Abu Machar escribió todos sus textos en su idioma original, y cuando fueron traducidos al latín por astrólogos que tenían más bien una conciencia cristiana del mundo, vamos a decir que Abu Machar estaba en una conciencia más bien islámica del siglo VIII después de Cristo, tradujeron todo esto como sodomía. Pero antes de eso no era necesariamente de esta manera, sino que simplemente era expuesto como todo tipo de sexualidad y no tenía ninguna connotación, al menos de parte de Abu Machar, no se ve ninguna connotación que esto fuera negativo. Entonces Venus, al ser un planeta como te mencionaba antes, que podría ser más masculinizante o feminizante, no necesariamente está hablando de qué tipo de sexualidad o disfrute del sexo o del placer está bien o está mal. Simplemente da estos significados. Y estos significados podrían ser en lo que nosotros hoy día conocemos como la heterosexualidad, la homosexualidad, el lesbianismo, etcétera, en todas las formas. No tiene encima esta forma más culposa acerca del sexo. Por lo tanto, también ahí sacamos una buena conclusión respecto, o un buen punto acerca de la sexualidad, que Venus habla acerca simplemente del disfrute de la sexualidad y en todas sus formas, vamos a decir. Habla del placer y amor en toda variedad, sexo por detrás y por frotamiento. Eso estamos hablando nuevamente del mismo tema. El amor a las personas, amor a los hijos, el cariño hacia los demás, la bondad hacia los demás, la pacificación, la armonía, la amistad, la belleza, la hospitalidad, la pasión, los buenos deseos, el lujo, las palabras dulces, halagos, burlas, coqueteos, aprecios por el cuerpo, sensualidad, alma instintiva, deseo, bellas apariencias, hermosos vestidos, arte, bellas obras, jardines, fuentes, decoración de salones, adorno de flores, gemas, coronas enjolladas, collares, ropa teñida, cosa que quizás dentro de todas estas cosas quizás vamos leyendo y es como si todo esto tiene sentido todavía para nosotros. La ropa teñida posiblemente era algo que en épocas anteriores era bastante menos posible conseguir y ciertos colores eran mucho más caros que otros. Por lo tanto, teñir ropa y no usar la ropa con el color, podríamos decir, más neutro o con el que viene desde su primera fabricación, ya era también parte de una forma de lujo o tener como cierto poder económico para poder teñir tus ropas. Tintes, tintoreros, fabricación de seda, compras y disfrute de compras, tiendas, especias, perfumistas, devoción y adoración. Entonces tenemos que Venus tiene toda una esfera muy grande de significados. Tenemos de personas, tenemos principalmente sujetos femeninos, madres, hermanas menores, la época de la crianza. Tenemos de habilidades, la habilidad del canto, la habilidad de la música, el tocar instrumentos. Posiblemente también vamos a encontrar allí la poesía y ciertas situaciones dependiendo también de qué planetas estén cerca de Venus. Venus también tiene estas capacidades y habilidades que se transforman en oficios que tienen que ver con el uso de las piedras, la artesanía. Toda esta forma de generar ungüentos, a hacer esencias, todo esto es bastante venusino. Luego de esto tenemos todo esto que es como relacional, que tiene que ver con la sociabilización, con la unión, con la armonía, con encontrar armonía, compañerismo, amistades, que tiene que ver como con una esfera. Luego también relacional tenemos esta esfera de lograr acuerdos, hacer que personas se reconcilien, podríamos decir. Y también tenemos toda esta esfera que tiene que ver con relaciones, pero estas relaciones son más bien amorosas, relaciones que tienen que ver con la sexualidad, con la intimidad. Venus generalmente va mucho más a esta sexualidad e intimidad, que quizás hoy en día hemos perdido un poco.
porque Venus siempre está ligada como a esta situación de devoción, un poco de adorar, de ver un poco al otro y adorarlo. No en el sentido de tapar sus formas que no sean apropiadas ni nada de eso, sino como ver un poco de admiración en el otro. Y esa admiración también provoca amor, provoca intimidad, provoca sexualidad y un disfrute en conjunto. Y eso es esto es bastante venusino, en el amor venusino, podríamos decir, en la forma de expresión del amor que trae Venus. Hay bastante equilibrio. Los dos sujetos, hombre, mujer, o quienes sean los que estén dentro de esta relación, son vistos como iguales, entonces por eso también se provoca esta unión. Eso es bastante, o sería bastante bueno tenerlo en mente, y la unión que se provoca va más allá simplemente de un acto sexual, porque eso podríamos decir que el acto sexual simplemente sin una unión que tenga que ver con algo espiritual o con algo de admiración o con simplemente compromiso, un buen compromiso, confianza y compenetración, podríamos decir que termina siendo más marcial, que es esa idea como de esta persona me gustó físicamente, quiero intimar con esta persona y ya está. Y no hay un lugar para conocer o para admirar o para profundizar una relación. Eso tendría que ver más bien con Marte o una forma más marciana de llevar las relaciones y la intimidad. Venus está por el otro lado, provocando relaciones que tienen que ver con una intimidad mucho más profunda, mucho más grande, donde se cuida al otro y el otro también cuida de uno. Entonces también estamos hablando de este tema de la reciprocidad, cosa que hoy en día quizás es un poco difícil ver en nuestra sociedad porque estamos quizás más acostumbrados o estamos siendo empujados constantemente a este amor más bien marciano, podríamos decir, o esta forma de sexualidad más bien de Marte, que esta sexualidad que tiene que ver realmente con lo que es como más bien con... No necesariamente diciendo que tienes que casarte para poder llegar al matrimonio o que tienes que estar en una relación formal para poder llegar a tener sexualidad, podríamos decir, sexo como tal, sino que más bien es... incluso si es algo más bien pasajero, es esta auténtica forma de relacionarte con otro a través de conocerlo, admirarlo y generar esta unión. Entonces ahí tenemos bastante de Venus. Venus encuentra su domicilio en Tauro, también encuentra su domicilio en Libra. Estos son los dos Venus que son, perdón, estos son los dos signos que son regidos por este planeta. Y tenemos también que en Escorpio y en Aries Venus encuentra su exilio o destierro, que es el lugar contrario a sus domicilios. Escorpio es contrario a Tauro y Aries es contrario a Libra. Esto no quiere decir que si tienes a Venus en Escorpio o en Aries no vas a encontrar el amor, pero posiblemente Escorpio va a añadir esta situación de mucha privacidad y mucho más hermetismo a las relaciones. Y Aries va a agregar esta situación de mucha más quizás agresividad o mucha más presión. Cosa que quizás tanto en Libra como en Tauro no vas a ver de esa manera. Y Venus encuentra su exaltación en Piscis y su caída en Virgo. Cuando hablamos de caída y también de las antítesis o exilio, hablamos de que, claro, los temas del amor vienen con un poco más de complejidad en el sentido de que la forma de llegar al amor es un poco atípica, un poco diferente. Hay un poco más de lucha o complejidad o desafío en ese sentido. Y en Piscis, Venus se siente completamente en su trono, en su reino. Ahí es donde Piscis, junto con Tauro y Libra, puede actuar completamente bien, con sus herramientas, con todo lo que necesita. Así que de eso estamos hablando ahora, de que Venus va a entrar en Tauro. No necesariamente estamos hablando de tu posición natal, sino que de este tránsito. Y cómo este tránsito está afectando o va a simbolizar alguna situación que podría ser bastante buena en general. Si hablamos de Tauro, hablemos un poco de Tauro para entender qué significa este signo. Este signo habla acerca del toro. Tauro quiere decir el toro.
Esto se remonta más bien a la forma babilónica o mesopotámica de ver las constelaciones. El toro es bastante interesante, al igual que Aries, la cabra o el carnero, porque son los animales que se usan para los sacrificios. Y no son cualquier animal, no son gallinas, no son palomas u otro tipo de animal que son más pequeños y más baratos, sino que son los animales más caros, más complejos de conseguir para poder hacer sacrificios, pensando en la época en que los animales se usaban para sacrificios. Pensando en el toro, era el más caro de todos. De hecho, hay algunas culturas que el toro o la vaca también es sagrada, es vista de una manera muy prominente, y esto es también quizás por parte del vínculo que existe en algunas culturas. Pero ahí tenemos el toro. Esta imagen es principalmente viniendo desde esta idea de los sacrificios, y esto hace que Tauro también tenga dentro como de su pensamiento, más bien babilónico. No hablamos de la época helenística o de esa época, más bien anterior. Hablamos de que Tauro tiene un poco esta idea de algo que es costoso, algo caro. Justamente Tauro, hablamos de la época en que la primavera, pensando en el hemisferio norte, recuerda que esta astrología que estamos hablando fue desarrollada en el hemisferio norte, entonces utiliza el símbolo de la primavera, este momento del año donde es completamente primavera. Y estamos hablando donde todo está llegando a la vida, donde todo se está mostrando, todo está visible. Nos referimos a la vegetación, la flora, todo lo que es los árboles. Todo eso está mostrándose, está en su momento quizás más lindo, más vistoso, y donde se nota que hay vida. También los días son un poco más largos. Y la estación del año es completamente fija. Es primavera, para nosotros en el hemisferio sur es otoño. Y esto también habla acerca de una característica importante de Tauro, que es un signo fijo. Los signos fijos dan esa situación, de que las cosas son inamovibles y son perdurables, ¿sí? Se mantienen en el tiempo. Dependiendo del tipo de astrología que estés haciendo, por ejemplo, si estás haciendo astrología eleccionaria o para hacer elecciones, o que es para elegir un momento para hacer algo y quieres que ese momento dure, posiblemente vas a ocupar alguno de los signos fijos como el principal significador, o donde vas a encontrar los planetas significadores, que son Acuario, Tauro, Leo y Escorpio, para que las cosas duren, para que sean perdurables. Entonces estamos hablando de que es un signo fijo, también es un signo de tierra, femenino y nocturno. A Tauro es asignado, como es un signo de tierra, de la triplicidad de tierra, es asignada el temperamento que es más bien melancólico, que tiene que ver con el orden, tiene que ver con el pragmatismo y también tiene que ver con que las cosas funcionen, ¿sí? En cierta forma es bastante... Podríamos decir que en términos generales es bastante ordenado. ¿Cuáles son las características principales que generalmente se atribuyen a este signo? Podríamos decir, en general, en la astrología moderna o astrología más bien popular, es que es un signo más bien lento y es un signo como un poco aburrido. Y en general podríamos decir que eso, si bien tiene algo de verdad, podríamos decir que esto guarda directa relación con que es un signo completamente perdurable, que si hablamos de trabajo es un trabajo inagotable, pero que por lo general va a traer este momento necesario de descanso y necesario de recobrar energías, porque este signo va a ocupar muchas energías en hacer lo que tenga que hacer. Hablamos también de disfrute y de placer de la vida. No estamos hablando quizás de un signo intelectual, de un signo de demasiadas ideas, pero es un signo que se conecta completamente con los placeres de la vida, que se conecta directamente con el sentir, con el gusto, con el tacto, con todas esas formas que nos pueden conectar con la vida misma, con el cuerpo. Y esto no viene de la nada, esto es porque Venus es regente de este signo, por lo tanto muchos de estos atributos provienen de Venus. Y Venus, de hecho, se siente bastante mejor
en Tauro que en Libra, porque Venus es un planeta nocturno y femenino, y Tauro también es un signo nocturno y femenino, por lo tanto hay bastante mejor relación de este signo con este lugar. Además, Tauro ve a la luna como su exaltación aquí. Eso es bastante importante porque la luna también va a entregar ciertos de sus atributos a este signo. Y estamos hablando de que sea un signo quizás más orientado hacia la familia y también orientado hacia lo repetitivo de lo cotidiano. Esto de hacer las cosas muchas veces, repetir las cosas. Si hablamos de Tauro en general, quizás no le va a molestar repetir todos los días la misma comida o repetir las mismas situaciones durante el día, durante muchos días, porque también es la luna y la luna también es de ciclos, y esto podría ser algo que se ve evidente también en Tauro. Entonces ahí tenemos un poco esta conexión de Venus y la luna con Tauro mismo. Tauro también habla de la garganta y el cuello, al igual que Venus. Por lo tanto, aquí tenemos que cuando hay posiciones importantes en Tauro, podrían haber cantantes, habilidades musicales, una gran también conexión con la sexualidad, con lo sexual, desde este mismo toque o tema que hablamos antes acerca de Venus. Y moralmente también es más fijo, por lo tanto generalmente se atribuye esta fidelidad o esta forma a Tauro mucho más leal, fiel a este signo. Generalmente se habla de que Tauro es un signo bendecido. Hay signos que son más bendecidos que otros. Y eso ha sido distribuido a nosotros de maneras diferentes. Tauro es un signo de los signos que realmente son muy bendecidos, que por lo general lo que hacen los bendice a ellos mismos y también podría bendecir a otros. Pero también existe esta forma que es bastante indulgente o que perdona al resto, y por lo general también por lo mismo en muchas ocasiones viven estas situaciones de vivir desilusiones debido a que otros pueden tomar ventaja, sacar provecho de esta situación de que son personas bastante nobles, bastante buenas, pensando en que Tauro es significador de la persona. No necesariamente por tener el sol en Tauro van a ser estas significaciones ligadas a ti, sino que Tauro tiene que ser quizás el ascendente, el lote de la fortuna, o algún significador importante dentro de tu carta natal. Cuando hablamos de Tauro, también hablamos de que en este signo se pueden levantar talismanes que son ligados al amor. De hecho, los decanatos también hablan de eso en este signo y pueden ser utilizados para levantar talismanes. ¿A qué nos referimos cuando levantamos talismanes? Son ciertos rituales astrológicos que se toman en ciertos momentos y que podrían enfatizar o ayudarnos a enfatizar ciertas áreas que quizás están más débiles o que necesitan cierta potencialización dentro de nuestra vida o de nuestro entorno. Y los talismanes podrían ser utilizados como un collar, un colgante o algo que refleje a este signo o quizás a Venus. Pero en general este signo se utiliza para eso, o se utilizaba en épocas medievales, principalmente islámicas, para hablar acerca de situaciones de amor. También ligado a lo indio o a lo védico, también se utilizaba a Tauro. Entonces, cuando hablamos de Tauro, en general hablamos de compromiso, hablamos de amor, hablamos de familia, y todo de una manera bastante perdurable, por esto que es un signo fijo. Hablamos de sexo, de amor, de deseo. Esto de estar relacionados de la misma manera que Venus, de uniones, de relaciones entre iguales. Entonces ahí estamos. Eso es un poco de Venus y un poco de Tauro. ¿Qué va a suceder durante los próximos días? Bueno, Venus va a entrar en Tauro y aquí te lo voy a mostrar. Vamos a hacer un poco el recorrido. Venus entra en Tauro este día 16-17 de marzo y va a estar allí hasta el 11 de abril. ¿Qué pasa con Venus estando en este signo?
Primero entra en este signo y va a tener un sextil con Saturno, lo cual es bastante bueno porque aminora a Saturno. Y Saturno está en un medio ambiente que es bastante venusino o que tiene bastante que ver con Venus, porque Venus se exalta en Piscis. Por lo tanto, esto es beneficioso para Venus. Y es la primera vez después de un par de años que Venus va a estar en Tauro y no hace una cuadratura con Saturno, que estuvo en Acuario los últimos años. Entonces, quizás este momento de Venus entrando en Tauro es bastante más auspicioso de lo que fue en otras ocasiones, al menos esta vez, porque Venus se va a encontrar con un Saturno un poco más benevolente en cierta forma, o que no puede hacer tanto daño, o que no puede restringir tanto. Entonces es bastante positivo. Venus está bastante, entre comillas, bastante poderosa en este lugar. Durante un tiempo Venus no va a estar viendo a Marte. Si te fijas, Marte está en Géminis y no puede ver a Venus, lo que quiere decir que Venus va a estar en cierta forma sin esta relación marcial que ha estado presente en todo este tiempo que ha estado en Aries. Entonces también quizás le quita un poco de presión, va a estar bastante más cómoda. Entonces ahí tenemos dos áreas donde Venus va a estar bastante bien. Y además Venus entrando en este signo va a estar en su propio confín. Y si te fijas, el primer recuadro de Tauro está el signo de Venus y además está el planeta Venus al lado. Esto quiere decir que está en su confín o en su término. Entonces el planeta Venus va a estar bastante fuerte, sobre todo por las noches o sobre todo para las personas que tienen carta nocturna. Si naciste de noche, Venus va a estar actuando de una manera bastante más potente dentro de tu carta de lo que generalmente lo hace. Ahora, igual los tránsitos siempre tienen que ver mucho más con una relación directa de cómo está Venus en este caso en tu propia carta natal y ahora presente también en Tauro transitando. Durante este tiempo va a estar un momento unida al nodo. Va a estar unida al nodo. Luego va a estar haciendo una conjunción con Urano hacia el 29 de marzo. Luego de eso se va a empezar a separar de Urano. Y en ese tiempo también va a entrar Mercurio a Tauro, haciendo que los dos planetas estén copresentes, lo cual es también importante. Generalmente Mercurio y Venus tienen una relación bastante estrecha. Generalmente están cerca del Sol. A veces están separados, uno está primero, después el otro, pero generalmente hacia cierto tiempo vuelven a juntarse y juntos dan significados bastante alegres, bastante como se mezclan finalmente los significados de estos dos planetas. Entonces es bastante peculiar, es un tiempo quizás bastante animoso y Venus va a estar recibiendo a Mercurio en este signo, entonces bastante bueno. Lo que sí es que Mercurio va a retrogradar en Tauro, entonces ese también va a ser un momento importante del cual vamos a también hablar más adelante cuando hablemos de este tránsito de Mercurio en Tauro y haciendo un poco de énfasis en esta retrogradación. Y como te había dicho, también Júpiter va a entrar en este signo, así que va a estar bastante interesante lo que va a suceder acá. Y ya al final tenemos a Venus pasando a Géminis hacia el 11 de abril. No alcanza a vivir los eclipses en este signo, porque los eclipses vienen en abril, pero al menos vamos a tener este periodo bastante prometedor en cuanto a relaciones, uniones, reconciliaciones. Entonces es un tiempo para aprovechar o para al menos tener en cuenta todo esto que tiene que ver con Venus. Entonces vamos ahora a ir mirando lo que va a hacer Venus para cada ascendente de una manera bastante concreta y bastante más resumida. Ir mirando lo que va o las temáticas que podrían ser relevantes para cada uno de los signos ascendentes. Y para este propósito solamente vamos a tener en cuenta que el sistema de casas que vamos a estar ocupando es el sistema de casas de signo completo. Entonces, por ejemplo, si tu ascendente es Tauro,
y cae en el grado 15 de Tauro. Generalmente, o si vas a internet, lo más común es que te aparezca en un sistema de casas de signo cuadrante. Entonces ese grado iniciaría tu casa 1. Cuando ocupamos en este caso casas de signo completo, todo Tauro sería tu casa 1, no importando en qué grado el ascendente cae. Todo el signo de Tauro sería tu casa 1. Así que si quieres saber más detalles, te voy a dejar 2 videos importantes al respecto para que no te pierdas en este momento y puedas seguir bien respecto de qué casas van a ser importantes para todos los horóscopos de los signos. Así que van a haber 2 videos en la descripción para que vayas y los veas por si esto se hace un poquito nublado. Uno es acerca del sistema de casa de signo completo y el segundo es cómo sacar tu carta, cómo levantar tu carta usando el sistema de signos completo. Entonces aquí vamos, comenzamos con Tauro. Tauro mismo va a tener a Venus transitando claramente su casa 1. La casa 1 habla acerca de uno mismo, habla acerca de quiénes somos, de nuestro cuerpo. Como te he dicho otras veces, la casa 1 podríamos decir que es el momento de tu encarnación en este mundo. Los astrólogos antiguos decían eso. Y habla acerca de nuestro cuerpo, habla acerca de quién tú eres. No es tan solo, como se dice en astrología moderna, una máscara, sino que realmente eres tú. De hecho, en la astrología antigua se llamaba el timón. Entonces es el lugar de donde se maneja toda la carta pensando en que es tu ser completo. Entonces tu apariencia, tu cuerpo, es tu forma de comunicarte, tu pensamiento, tu mente. El ascendente también tiene ese sector de la vida, también habla acerca de la espiritualidad. Es uno de los significadores acerca de esas cosas. Entonces sí, este tránsito que no es tan largo, es de Venus y está pasando por tu casa 1 porque es Tauro. Puede ser primero que te sientas bastante tranquilo, te sientas bastante bien. Tauro acaba de pasar por tu casa 12, quizás había un momento un poco más de ansiedad, un poquito más de agresividad, pasando por Aries y ahora que viene a Tauro, quizás un momento donde sientas mucho más alivio, te sientas mucho más cómodo, cómoda. Puede ser un tiempo donde sientas que tu manera de expresarte es bastante más armónica, donde puedes llevarte bien con los demás, no desde este punto quizás desde el conflicto, sino que ya ahora buscando los puntos en común, buscando la unión, porque eso es un poco lo que hace Venus, es generar alianzas, generar compromiso, generar buenas relaciones. Entonces esto viene desde ti porque Venus está transitando tu casa 1. Entonces si has tenido problemas con otras personas o problemas contigo en algún área de tu propia vida o problemas con la familia, etcétera, puede ser que este momento sea un momento para hacer las paces. Puede ser un momento donde te sientas lleno de calidez, simpatía social y también bastante favorable. Quizás es un momento donde vas a querer evitar la controversia, evitar los problemas, que es algo que posiblemente Venus va a querer hacer, no enfrentarse a situaciones donde haya división o haya quizás donde se levanten las voces o haya discusión. Entonces quizás hacer todas estas cosas que quieres hacer respecto de tu apariencia, de tu comodidad respecto de tu cuerpo, quizás es un buen tiempo también para disfrutar de ti misma, de ti mismo. Tiempo para hacer las cosas respecto del disfrute, el placer, como lo que ya hablamos acerca de la sexualidad, la intimidad y todo eso, quizás es un muy buen tiempo para esas cosas. El ascendente en Aries va a tener a Venus transitando por su casa 2. La casa 2 es la casa de los recursos, la casa del dinero, es la casa que nos habla acerca de cómo obtenemos nuestros dineros, las finanzas, los activos y todo eso. Y Venus transitando por este lugar podría ser un tiempo bastante bueno, bastante como bendecido, trayendo quizás más posibilidad de tener dinero y también gastar el dinero en cosas que te produzcan placer. Entonces, en ese sentido, es un tiempo bastante bueno. A veces Venus no necesariamente es tan práctico, no va a buscar usar el dinero en lo más práctico, sino que es lo más placentero. Así que ahí también puede ser un momento para tener ojo. Entonces, aquí puede ser que hayan alianzas que te ayuden económicamente. Venus puede ser muy beneficiosa en el tránsito por la casa 2, sobre todo pensando que está en Tauro, entonces está dando
muy buenos significados a este respecto. Pasando a Piscis, el ascendente en Piscis, cualquier persona que tenga el ascendente en este signo va a tener a Venus transitando su casa 3. La casa 3 habla de varias cosas. Primero habla de los hermanos y hermanas, también habla de familiares que no son los padres, también habla del barrio, de nuestra comunidad más cercana. También habla del ritual y lo que hacemos nosotros como devoción personal, porque esta es la casa también de la luna, y por lo tanto también habla acerca de estudios y de viajes. Y Venus pasando por aquí podría ser bastante ventajoso. Imagina tu barrio siendo hermoseado, situaciones de mayor limpieza, quizás hay vecinos tuyos que quieren mejorar la apariencia de sus casas, o simplemente hay una mejor decoración o un tiempo donde tu barrio se ve bastante bien. Mejor relación también con los vecinos, entre los vecinos y tú con los vecinos. Quizás es un momento donde si te llevabas mal o hubo alguna discusión o pelea con alguno de los vecinos, también pueden hacer las paces. Esto también lo podemos trasladar hacia los hermanos, a una mejor relación respecto de alguno de tus hermanos, principalmente hermanas. Si tienes hermanas, posiblemente aquí haya como un momento donde haya una alianza, hacer paces y también la posibilidad de generar algún proyecto posiblemente en conjunto. Obviamente este trayecto de Venus a través de Tauro no es tan largo, entonces puede ser el inicio de algo que pueda perdurar, porque Venus es un indicador en un signo fijo, en Tauro, por lo tanto podría perdurar también en el tiempo. Pero es eso, es posibilidad de hacer alianzas con hermanos, mejores momentos con los hermanos, y también podría ser que ellos estén pasando un buen tiempo. También hay posibilidades de viajes de disfrute, porque la casa 3 también habla de viajes, y también de inicio de algún tipo de estudio. Si estás pensando en estudiar algún tema, en estas fechas también podría ser un buen tiempo. Y sean estudios bastante placenteros, donde disfrutes, donde lo pases bien y donde realmente aprendas no tan solo desde esta área intelectual, sino que involucrando también tu sector emotivo, podemos decir, en estos estudios. Para el ascendente en Acuario, Tauro es la casa 4 y Venus va a estar transitando esta casa, este lugar, el lugar 4. Este lugar significa en astrología los padres, principalmente, tanto el padre como la madre, y también significa el hogar como la casa donde tú vives. Entonces aquí hay varias posibilidades. Primero es que los padres tengan una muy buena relación entre ellos o estén pasando un buen tiempo entre ellos. Es como que llegaras a tener, quizás si te involucramos o pensamos en ti, como una buena relación con ellos, te puedas comunicar bien, haya momentos donde haya disfrute, puedan ser bastante o disfrutar bastante entre ustedes. También puede ser que decidas redecorar tu casa, o que hayan situaciones donde tengas que obligatoriamente hacer cambios en tu hogar, en tu casa, que signifiquen que tu casa se vea bonita, se vea hermosa o se vea decorada, o alguna decoración nueva. Quizás es un tiempo también para poder hacerlo. Este momento de Venus pasando por la 4 también habla acerca de lo privado, lo íntimo, lo más escondido que está en tus raíces. Entonces quizás también pueda ser una conexión desde ese lado, que sean cosas placenteras de saber, cosas que sean buenas, o que en una forma bastante general, pensando en Venus, te traigan una sensación bastante placentera, apacible respecto de todo lo que esté sucediendo, o descubras o sepas. Pensando en el ascendente en Capricornio, va a tener a Venus transitando su casa 5. La casa 5 tiene que ver directamente con la recreación, con los hijos, las creaciones, el arte, tiene que ver con la belleza, y también tiene que ver con cómo lo pasamos bien, cómo nos recreamos, los pasatiempos y la sexualidad, con el sexo mismo. Entonces Venus transitando por aquí podría hablar de un tiempo bastante bueno, bastante donde puedas encontrar bastante tiempo para poder pasarlo bien, bastante disfrute. Realmente es un tiempo para poder conectar con ese lado que quizás en el último tiempo no ha sido quizás tan fácil de conectar, porque Venus pasó por tu casa 4, que es Aries. Entonces había más quizás conflicto en temas de hogar, pero ahora viene un tiempo donde sí también puedes disfrutar
donde puedes pasarlo bien, eh, donde puedes hacer un redescubrimiento posiblemente en estas áreas de la sexualidad. También pueden haber buenas noticias respecto de los hijos, que los hijos también estén pasando buenos tiempos y que en cierta forma ellos se vean venusinos en su forma. Así que es realmente un muy buen tiempo. Venus entrega muchos de sus significados a esta casa. Es la casa de gozo de Venus. Entonces, posiblemente es un tiempo donde lo vas a pasar muy bien, donde hay posibilidades de disfrute. Entonces, si están esas posibilidades, disfrutarlas, vivirlas. Para el ascendente en Sagitario tenemos a Venus transitando su casa 6 y la casa 6 habla acerca de enfermedades, lesiones, recuperaciones, habla acerca de accidentes, también habla acerca de las mascotas y también habla por último acerca de todas estas situaciones que tienen que ver con compañeros de trabajo, la vida cotidiana en el trabajo y personas que tú tienes a tu cargo. Puede ser que esta área tenga un tiempo bastante bueno, en cierta forma, o que hayan buenas noticias. Si estás pasando por alguna recuperación física, quizás hayan buenas noticias al respecto de eso. También pueden haber mejores relaciones laborales, mejores relaciones, si tienes a cargo gente, mejores relaciones con las personas con las que estás trabajando. Pero aún así, la sexta casa es una casa que podría traer cierto conflicto para Venus, porque naturalmente Venus no se siente tan cómoda en este lugar, entonces podría ser que vaya a tener que, de cierta forma, renunciar a los momentos de diversión por trabajo o por otras situaciones. Entonces es un tiempo para poner atención en cuanto a tu salud. Podrían haber algunas situaciones con respecto de acuerdos que has tenido y que necesitan ser mirados porque quizás fueron tácitos. Eso es mucho de lo que trae Venus. No necesariamente todo lo explica y lo pone de frente, entonces en este momento puede ser un momento que eso necesite ser aclarado. Pero sí podemos decir que respecto del trabajo, este es un tiempo que Venus podría marcarlo como hacia lo bueno, que podría traer buenas, al final, traer buenas consecuencias. Para los ascendentes en Escorpio, Venus va a estar transitando la casa 7. Esto es bastante interesante porque esto es algo que también marca a la otra persona. La casa 7 siempre hablamos de el matrimonio o de con quién te casas. También hablamos de quién es tu amigo o amiga, con quien haces también una alianza laboral. Y en otras ocasiones también hablamos de enemigos, de gente que abiertamente no se lleva bien contigo. Por lo tanto, este Venus pasando por acá es un tiempo que suaviza un poco todos los significados de tu casa 7, podríamos decir. Hay oportunidad de nuevas uniones, de conocer gente nueva, aparición de gente nueva, de generar nuevas amistades, generar nuevas alianzas laborales y quizás si hay problemas o enemistades con personas también tengan esta situación más bien venusina donde terminan haciéndose las paces. Venus también se proyecta de esa forma. Donde tu pareja puede expresar sus sentimientos de una manera mucho más fácil, donde también se puede ser más receptivos en ese sentido y donde cualquier área que sea compleja quizás se puede llegar a buenos acuerdos respecto de la pareja, respecto de amistades y también respecto de enemistades, de personas que no están a favor en cierta forma de ti. Para los ascendentes Libra, esta situación es bastante particular porque Venus rige tanto el ascendente como la casa 8. Y la casa 8 rige temas que son más bien un poco desafiantes y complicados porque hablamos de fallecimientos, hablamos de la muerte, hablamos de dineros que no son pertenecientes a ti, que son de otras personas, hablamos del dinero de la pareja y también deudas, de créditos y todas estas cosas. Entonces, en cuanto a Venus pasando por allí, podrían haber buenas noticias acerca de quizás temas de herencias que has estado mirando, que se necesitan resolver, se pueden finalmente resolver. Buenas noticias en cuanto al dinero de la pareja. La pareja puede ser que esté ganando mejor dinero o que pueda hacer o reciba dinero respecto de su trabajo o respecto de lo que está haciendo. Si tienes una alianza con alguien, quizás este sea un tiempo donde también hayan buenas noticias respecto del dinero o la posibilidad de hacer créditos, de pedir quizás
créditos de consumo bancario y todo eso. Siempre en este caso hay que tener ojo, hay que tener cuidado con este tipo de situaciones, tener las cosas bastante claras, pensando en los temas de financieros. Pero en general, Venus pasando por tu casa 8, también estando en su domicilio, podría ser un buen momento más hacia el otro o de las cosas que recibe el otro, el dinero de otros. Entonces eso finalmente te podría terminar afectando a ti en una manera positiva. Para los ascendentes en Virgo, Venus va a estar pasando por su casa 9, lo cual también es bastante interesante porque la casa 9 habla de viajes al extranjero, habla de estudios superiores, habla de la espiritualidad, de la devoción, de la religión, de la filosofía, habla de autoridades religiosas, también habla de profesores. Entonces está esta posibilidad quizás de hacer un viaje al extranjero para vivir una experiencia. Venus te conecta también con esa área. Quizás estés dispuesto o dispuesta a vivir algún tipo de aventura al respecto de viajes o iniciar algún estudio específico que también esté muy conectado como a esta zona emocional y también placentera. También puede ser que conozcas personas que sean extranjeras, alguna relación, alguna oportunidad amorosa que también venga de personas que son del extranjero o que no son por lo menos del lugar donde tú vives. También personas que son muy educadas o profesores. Indica una buena relación, un buen momento en esas áreas. Incluso en tu área como espiritual, personal, religiosa, también es un buen momento para conectar con toda esa área. Para el ascendente Leo, Venus va a estar pasando por su casa 10 y este es un tránsito bastante visible. Generalmente los tránsitos más visibles son cuando pasan por la casa 10, por la casa 7, por la casa 4 y por la casa 1. Entonces, para los ascendentes en Leo, Venus va a estar pasando por su casa 10. Entonces, esto podría hablar de buenas noticias respecto de tu trabajo, tu ocupación. Podría ser una valorización social mayor. Puede ser un tiempo donde seas visto o vista de una mejor manera. Tengas una oportunidad de ascenso social también. Puede ser un tiempo donde en tu trabajo también te sientes bien, hay buenas relaciones en cuanto a tu ocupación, tu profesión. Entonces, si hubo quizás algún problema o alguna situación donde había conflicto en tu trabajo, quizás en este momento también se puede solucionar o se puede llegar a acuerdos. También podría ser la posibilidad de encontrar alguna relación amorosa dentro de tu trabajo, podría ser. Entonces, un tiempo donde eso también se marca. Y también podría ser que tu profesión tome alguna forma que sea más bella, ligada al arte, ligada a la apariencia de tu trabajo. Quizás sea un momento donde puedas rediseñar, si estás haciendo algún emprendimiento, rediseñar lo que tiene que ver con la marca, con el branding y todo eso. Quizás si tienes oficinas, sea el momento de redecorar las oficinas o el lugar de trabajo en sí mismo. O simplemente las relaciones de trabajo también se puedan ver mejoradas. O finalmente, como te decía al principio, tú sientas un mejor momento en tu trabajo y si trabajas para otras personas también algún tipo de ascenso laboral o alguna premiación en ese sentido. Para los ascendentes en Cáncer, Venus va a estar transitando su casa 10 y para los ascendentes en Cáncer, Venus va a estar transitando su casa 11. Y este es un muy buen momento para generar alianzas, muy buen momento para compartir con tus amistades, para generar nuevos grupos, para generar nueva comunidad. Posiblemente sea un tiempo donde reevalúes tus metas, tus expectativas, tus objetivos, pero con una mirada bastante optimista, bastante positiva y pensando quizás de una manera distinta como lo has hecho en otras ocasiones. Por lo tanto, hay oportunidades de alianzas y de generar nuevos grupos. Por último, tenemos el ascendente en Géminis que va a ver a Venus transitando su casa 12. La casa 12 generalmente habla de situaciones que son más aisladas, de la soledad, de ciertas situaciones donde nos vemos obligados a cuidar de nuestra salud mental e incluso física y estar un poco, en cierta forma, prisioneros de eso. Entonces, Venus, en cierta forma, para algunos podría traer un cierto beneficio donde te sientas un poco más de alivio
A pesar de lo que significa esta casa, que a veces significa abnegación, quizás tener que cuidar de tu propia salud mental, entonces teniendo que apartarte quizás de ciertos grupos o de ciertas personas, o también tener que cuidar de otros que están en una situación compleja de salud, sin tú necesariamente querer tanto hacerlo. Pero en general, como Venus está en Tauro, está en su propio domicilio, podría traer ciertas ventajas o cierto beneficio de toda esta situación. Por lo general, los tránsitos por la casa 12, a pesar de que pueden ser complejos, cuando el planeta está bien ubicado, podríamos a la larga tener buenos resultados. Pero aún así hay que vivir estos procesos, estos momentos que no son tan fáciles, que tienen que ver con las temáticas de la casa 12, que en cierta forma toman un toque virtuoso con Venus pasando por este lugar. Así que eso es todo por esta ocasión. Espero que este video sea de ayuda para ti, para entender mejor a Venus, a Tauro y todo lo que está pasando con su tránsito por este signo. Si quieres saber más cosas, si quieres hacer preguntas, lo puedes dejar en los comentarios. También si quieres conocer tu carta natal, conocer qué está pasando en ese sentido, con los pronósticos y todo lo que tiene que ver contigo, me puedes contactar en mi página web, que es maxgascon.com. Y ahí están todos los servicios, los cursos y todas las cosas que tengo disponibles en este momento. Así que cualquier cosa me puedes hablar y nos ponemos en contacto. Así que hasta una próxima vez. Nos vemos. Chau, chau.